Mateo capítulo 25. El título de la exposición de esta mañana es Fieles a nuestra comisión. Desde el versículo 14 voy a leer hasta el verso 30. Y síganme con sus ojos, o su vista, mejor dicho, al texto. Y dice, porque el reino de los cielos, verso 14, es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias por tu palabra, y como siempre, en esta hora solemne te imploramos tu bendición, para que pueda ser ministrada a nuestros corazones. Porque te lo rogamos, como siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es una historia donde encontramos conclusiones mixtas y que nos llaman poderosamente la atención. Si hay algo frustrante en aquella persona que le encomienda una tarea a otra, es cuando esta persona no desempeña su papel. Eso pone de manifiesto una falta de responsabilidad, una falta de actitud e iniciativa propia. Pone de manifiesto también quizás una falta de voluntad para hacer las cosas. Y no se puede decir que la persona quizás no tenga la capacidad. En este contexto eso está claro, de que sí se tiene. Pero en líneas generales, si alguien nos encomienda a nosotros hacer una tarea, es porque esa persona evaluó si somos o no somos capaces de hacerla. Si la persona que nos comisiona es responsable. Porque hay quienes no les interesa y juegan a la lotería, ¿no es cierto?, con la capacidad de la gente. Pero usualmente se nos dan responsabilidades porque estima la persona que nos otorga esa posibilidad
como personas capaces. Por ejemplo, si tenemos un jefe, esto es para ejemplificarme un poco, y el jefe tiene que hacer un viaje al extranjero, y de todos los empleados lo llama a usted y le dice: mira, yo tengo que hacer este viaje, así que te encargo el cuidado de los empleados y mi negocio. Evidentemente, esa persona que deposita de entre todos los empleados la confianza en usted para que cuide sus intereses es porque está viendo la capacidad en usted y la responsabilidad que demanda eso para cuidar sus negocios. Y esto es mucho más claro cuando tocamos las cosas de Dios. Si Dios nos manda a hacer algo, es porque sabe que podemos hacerlo. Y la garantía de que podemos hacerlo descansa enteramente en que Dios nos va a dar el equipamiento necesario para que podamos desempeñar cualquier tarea o encomienda que nos haga el Señor Jesucristo. Y un ejemplo de lo que estoy diciendo lo tenemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando el Señor Jesucristo les indicó a los discípulos que ahora van a ser apóstoles y los va a enviar a ser testigos por todo el mundo. Y entonces Dios en el capítulo 2 de Hechos dice que los capacita a través del Espíritu Santo para poder desempeñar aquella tremenda tarea que les estaba encomendando. Y fueron efectivos en lo que hicieron. Fueron hombres que impactaron al mundo. Y fíjense en lo que ha hecho el Señor a través de ellos en estos 2000 años, en la doctrina que plantearon estos hombres. El no hacer lo que Dios nos encomienda muestra tu infidelidad a Él. Y eso es para ponerse a pensar seriamente. Hermanos queridos, tu infidelidad o la infidelidad en términos generales, creo yo, esta es mi opinión personal, que es uno de los pecados más comunes que comete el cristianismo en la actualidad. La infidelidad a Dios es algo común en el pueblo de Dios en este siglo XX y siglo XXI. Cada vez que nosotros fallamos en venir al culto de oración, cuando podemos hacerlo, es un acto de infidelidad. Cada vez que nosotros faltamos en venir o congregarnos para adorar a Dios, como acabamos de hacer, lo que fue muy hermoso, simplemente para quedarnos a atender otras cosas, es un acto de infidelidad. Cuando nosotros, sabiendo que debemos estudiar las Escrituras, envolvernos en el consejo de Dios, y no lo hacemos, eso es un acto de infidelidad. Y créanme que puedo hacer una larga lista de cosas en las cuales los cristianos hoy son infieles a Dios. Estamos esperando el retorno de Cristo, pero lamentablemente nuestra actitud en cuanto a ese retorno en la iglesia de hoy deja mucho que desear. Y si no podemos ser fieles entonces en las cosas más elementales que acabo de mencionar, la pregunta es: ¿cómo puede considerarnos Dios para encargarnos cosas más grandes? Si no podemos mantener estos principios, ¿cómo entonces podemos ser obedientes o fieles en las cosas más grandes? El apóstol San Pablo, cuando le escribía a Timoteo, le decía: cumple tu ministerio, entre otras cosas. Y mi pregunta es: ¿cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que Dios te encomienda? Bueno, las palabras de Pablo es lo mismo: cumple tu ministerio. En otras palabras, sé fiel a Dios cuando Dios te encomienda algo. Acá el Señor Jesucristo, esto ya lo dije la semana pasada para volver a contextualizarnos un poco, acaba de denunciar en el capítulo 23 la irresponsabilidad de los líderes religiosos de Israel. Y él hace una denuncia de la hipocresía de estos hombres en prácticamente todo el capítulo 23, y luego va a dirigir su atención al resto de la gente, lo que es el pueblo, porque se podía decir: bueno, a ver, acá los líderes son los que están fallando
y el pueblo son la víctima de estos líderes. Pero sin embargo, el Señor toma atención de que el pueblo también estaba siendo obstinado, testarudo a las cosas de Dios. Y tal es así que, teniendo al Mesías entre ellos, todavía no llegaban a reconocerlo como tal. Eso vendría después, pero en esa generación estaban endurecidos, estaban enceguecidos y ahora hasta cierto punto envilecidos contra este hombre que venía a predicarles y a traerles salvación a esa generación. Así que encontramos esta denuncia por parte de Jesucristo tanto a esos líderes como a esta gente. En el capítulo 24, Jesús lo que hace es, otra vez, insisto, que esto ya no me voy a explayar, pero ya lo hablé la semana pasada, anuncia su retorno a este mundo y da una serie de indicaciones y nos dice que ese retorno va a ser en una forma repentina y sorpresiva. La gente va a estar esperando según las señales, ¿no es cierto?, que el Señor va a aparecer, que está a la vuelta de la esquina, pero el Señor dice, no, cuidado, esos son los principios, esas son señales que dan comienzo a la cosa, pero eso no es lo que anuncia el retorno. Dice que cuando Él venga nadie lo va a estar esperando, va a ser como ladrón en la noche, vamos a estar distraídos quizás mirando señales, o quizás, como decíamos en la escuela dominical, disfrutando las cosas de este mundo, totalmente desconectados de la realidad de que el Señor Jesucristo vuelve. Pero es un hecho de que el Señor Jesucristo va a volver y nos va a agarrar a todos totalmente desprevenidos. Va a ser un retorno sorpresivo. Por lo tanto, debido a eso, el Señor nos llama en el capítulo 24, verso 42, a estar velando. Dice, velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velar significa estar atentos, estar alertos, en una actitud expectante, para que cuando esto suceda, cuando el Señor Jesucristo se manifieste otra vez a este mundo, nos agarre literalmente con las manos en la masa. No en la masa equivocada, que cuando Él venga nos vea enchastrados en la harina que no corresponde, sino que nuestras manos estén envueltas en la obra que corresponde, en las tareas del cielo, en las manos, en la masa. Y entonces, antes de su retorno, hemos visto la semana pasada que el Señor dice debemos estar preparados. Y nos ejemplifica esto con la parábola de las 10 vírgenes, de las cuales 5 sí habían tomado precaución y las otras 5 no estaban preparadas. Y tal es así que comenzó la celebración de bodas y aquellas que quisieron entrar sin preparación se quedaron afuera. Y Jesús está diciendo el reino de los cielos es semejante a esa situación. Va a ser un tiempo de celebración, pero en ese tiempo algunos se van a quedar fuera porque no se prepararon durante el tiempo previo a ese retorno de Cristo para ese día tan especial. Y no solamente eso, pero ahora los versos 14 en adelante no solamente nos habla de preparación, pero ahora se va a enfocar en la fidelidad del pueblo de Dios, en el encargo que hace Dios mientras pasa su ascenso y su segundo retorno, o su retorno a la tierra, de que nosotros podamos estar envueltos en los quehaceres de las cosas de Dios, y no que cuando venga tengamos que ser censurados por haber sido negligentes. Y concluimos esto, fíjense en el capítulo 25, cuando dice que un señor, después de regresar de un largo viaje, viene a reunir a los siervos a quienes les encomendó ciertas tareas y les pide cuentas, ¿no es cierto? 2 de ellos fueron fieles. Sabemos esto porque ahí en el versículo, fíjense en verso 21 y verso 23 dice, buen siervo y fiel. Y a modo de paréntesis, acá hay algo que me llama la atención, porque el Señor, en lugar de juntar a todas estas personas y hablar con ellos en forma corporativa, los agarra uno por uno y ajusta cuentas uno por uno. El trato de Dios con nosotros es un trato personal. Es colectivo, sí, en un sentido, a través del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero aún así,
es un trato personal. Dios quiere tratar personalmente con tu vida. Y Dios va a aprobar o a censurar nuestro proceder en este periodo de gracia, y lo va a hacer en una forma personal o individual. Acá la palabra fiel, que aparece en esos dos versículos, quiere decir una persona confiable, una persona leal, una persona noble a su Señor, una persona que lo toma en serio al Señor, que le tiene respeto y que lo que le encomienda lo va a cumplir por ese respeto y por su lealtad a ese Señor. Y estos siervos, llama la atención que fueron fieles porque eran siervos buenos. Toma nota que dice bueno y fiel. La fidelidad entonces era una consecuencia del corazón de estos hombres. Ellos querían al Señor, ellos amaban al Señor, le tenían respeto a este hombre. El corazón estaba bien puesto en ese Señor. Y por eso, y por ese respeto, es que entonces manifestaron fidelidad o consagración y lealtad a ese hombre. Hermano querido, esto puede sonar un poquito severo, pero ¿dónde está tu corazón? Porque si realmente nuestro corazón está totalmente enfocado en nuestro bendito Salvador Jesucristo, vamos a mostrar constantemente fidelidad y devoción a Él. Empezamos a plantear excusas para esquivar los compromisos que tenemos ahora como cristianos. Eso es un acto de infidelidad. Estamos, como decía el apóstol Santiago, a ver si usamos las expresiones de él. ¿Se acuerdan allá en el capítulo 4? Santiago hacía una seria reprensión. Nos dice, almas adúlteras, ¿no sabés que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Está hablando de un alma infiel, por eso usa el término adúltero. Espiritualmente estamos engañando a Dios. Estamos viviendo en concubinato con las cosas que nos ofrece el mundo y desplazamos a Dios. Y lo triste del caso es que muchas veces pretendemos ocultar este engaño, este adulterio, pensando que Dios no se va a dar cuenta. Y sin embargo, esta parábola nos muestra que Dios está al tanto de todos. Y no solamente eso, pero nos va a llamar a dar cuentas. No hay manera de escaparle al asunto. Santiago tenía razón. Nos dice, almas adúlteras, almas infieles. No podemos servir a dos señores, decía el Señor Jesucristo. Servimos o amamos y somos fieles a uno e infiel al otro, al mundo, a las riquezas o viceversa. Pero no podemos ser fieles a Dios y fieles a las cosas del mundo. Acá la narrativa, hermanos, no es nada complicada. Pienso yo que ahora que la leí, y yo creo que muchos de ustedes la leyeron varias veces, es simple. El significado es directo, es claro. Acá lo que tenemos es, el Señor representa a la persona del Señor Jesucristo. Este hombre se fue lejos y vuelve después de un tiempo, después de un largo viaje, y apunta otra vez. Jesucristo está usando esto como una ilustración, por eso dice allí, el reino de los cielos es como. Entonces es una ilustración comparativa. Ese Señor que se menciona aquí habla o hace referencia al Señor Jesucristo en su retorno, debo decir. Segundo retorno no está bien dicho, porque vino la primera vez, no hubo retorno, esa es la primera venida y el retorno es lo que vamos a tener. No va a haber un segundo retorno. Podemos decir la segunda venida, si se quiere, pero no el segundo retorno. Los siervos somos nosotros. Los hombres. En este caso, acá tengo mi opinión de que hay una distinción entre creyentes y no creyentes. Ahora lo voy a indicar. Algunos patean contra esto, pero no me lo saca nadie de la cabeza de que aquí tenemos una distinción entre aquellos que son fieles porque son de Cristo y aquellos que no pueden ser fieles porque realmente no han tenido una relación con el Señor. Los talentos, cuidado con esto, y en la actualidad se hace mucho trabajo de exageración con esto, y se habla de que los talentos son las capacidades naturales que tienen las personas. Pero eso no es talento. Nosotros confundimos la palabra talento en la Biblia con el término español talento.
Nosotros talento, bueno, tenemos los dones que son las cosas dadas por Dios y tenemos el talento de una persona que nació con ciertas habilidades, que es algo natural. Acá Jesús no está hablando de eso. Talento es una medida de peso monetaria, ¿no es cierto? Se pesaban ciertas cosas y entonces eso tenía un valor comercial. Eso quiere decir la palabra talento. No está hablando de capacidades humanas con las cuales venimos a este mundo. Así que vale la aclaración para ser fieles en forma exegética, fieles, honestos a las Escrituras. Tenemos un contraste de actitudes entre tres siervos. Dos hombres, ya dijimos, fieles, hombres bien plantados. Y uno, el tercero que se menciona en el verso 26, que se lo describe en una forma con términos durísimos. Dice que es un hombre malo y por lo tanto, por ser malo, negligente. Un hombre malo y negligente en cuanto a la comisión. Y acá vamos a mirar algunos detalles, que eso sí es lo que quiero que llevemos al corazón. Vuelvo a repetir, no les tengo que explicar toda la ilustración, pero qué detalles tenemos que nos enseñan algo a nosotros en lo tocante a la venida de Cristo y cómo tenemos que conducirnos mientras esperamos o velamos. Si tomamos el lenguaje del mismo Señor en el capítulo 24, verso 42, dice velad. Y entonces, ¿cómo debemos velar? Bueno, siendo fieles a ese Señor. Y ahí es donde apuntamos con la lección de hoy. En primer lugar, tomen nota ustedes que es el Señor quien distribuye los bienes como en la forma en que le place. Los bienes no se distribuyen de acuerdo a cómo los siervos quieren que se distribuyan. Es decir, el de 5 no dice, Señor, mira, para un poquito, dame mejor 2 porque yo creo que hasta ahí doy. Y al que se le dio 1, decir, Señor, a mí me parece que te quedaste corto, yo quiero que me des 5 talentos. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Acá el que determina la distribución no son los siervos, no son los encargados o los administradores. Acá el que tiene soberanía y potestad de distribuir como le parece es el Señor, el dueño de esos talentos, el dueño de los bienes de esta casa que el hombre está por abandonar, quizás por asuntos de negocios. Así que tomemos nota que no elijo entonces yo, si hacemos una aplicación a lo personal, no soy el que elijo yo las tareas que Dios encomienda a la iglesia. La iglesia no debe escoger y el cristiano tampoco. Yo quiero hacer esto. El cristiano dice, ¿qué quieres que yo haga? Que es muy distinto. Esa actitud actual tan egocéntrica y hasta cierto punto raya lo soberbio, de decirle a Dios qué tiene que hacer, es terrible. Acá encontramos otra vez a este Señor que es el que provee. Y en el caso nuestro es Dios quien provee los dones y las tareas que debemos desempeñar. Y cuidado con esto, Dios otorga los dones, no como se enseña hoy, los otorga para que seamos capaces de desempeñar las tareas hasta el retorno de Cristo. El fin de los dones no es el don. El fin de los dones es una capacitación para que, el fin es esto, trabajes fielmente para Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. El don no es para ti, el don es para la iglesia. Tú eres un vehículo a través del cual Dios ministra al cuerpo de Cristo. Eres una herramienta del Señor. ¿Te das cuenta? Esto es muy distinto a cómo se plantea el tema de los dones. Así que tomen nota que es Dios quien va a escoger qué dones nos va a dar y el fin es para que desempeñemos tareas de edificación hasta que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. Probablemente este Señor de la parábola, y acá digo probablemente porque no hay tantos detalles como para entrar en esta especulación, pero pienso yo que este señor amasa dinero, ¿no? Evidentemente acá hay un montón de plata, una punta de dólares que le da a estos señores, y pienso yo que, siendo que viaja y maneja sus negocios, que tenía otros siervos que tenían que limpiar la casa,
estos no lo pueden hacer ahora porque tienen que administrar sus fondos, sus finanzas. Así que tenía personas que se encargaran de limpiar su casa, atender a lo mejor a los chicos, nodrizas y cosas por el estilo. Así que tenía probablemente otros siervos. Pero pienso yo, teniendo a otros siervos, él sin embargo miró y dijo: ¿a quién agarro? Y escogió 3, no 4, no 2, sino 3. Y escogió 3 porque en su estimación dijo: estos señores son los que necesito y que tienen la capacidad para hacer el trabajo. ¿Me van siguiendo lo que estoy diciendo? Así que no es exagerada mi especulación en este caso. Yo pienso que de toda esta gente que él tenía, entonces él estimó que esos 3 eran los apropiados para hacer el trabajo. Así que, número 1, el Señor es el que distribuye los bienes para que hagan la tarea, y lo hace según su voluntad, como a él le place. No es lo que nosotros queremos. Hay mucha gente que dice: yo quiero predicar, yo quiero enseñar, yo quiero trabajar en las finanzas, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Recuerda, no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere de tu vida. Y si hay algo que debemos querer y anhelar es: hágase tu voluntad, oh Dios, con mi vida. Que es lo que vemos en los grandes hombres de Dios que triunfaron en la vida a través de la historia. Hombres que se sometieron a la voluntad de Dios para sus vidas. 2, todos, fíjense qué interesante, todos tienen capacidad para administrar los bienes consignados. Acá nadie puede decir: no, yo no puedo. Todos tienen la capacidad. Verso 15 dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y dice: a cada uno conforme a su capacidad. Noten que entonces los 3 individuos tienen la capacidad para ser administradores, distintos niveles de capacidad, pero no obstante eso, se nos dice acá que estos hombres todos podían hacer el trabajo que se les había encomendado. Y eso nos enseña algo muy importante. Si Dios nos encomienda algo, si el Señor te dice: te necesito para que hagas esta tarea, no podemos decirle a Dios: yo no puedo. ¿Tú crees que Dios no sabe si puedes o no puedes? Esto a mí me recuerda la historia de Moisés, allá en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando tiene aquella epifanía, ¿se acuerdan? Moisés se encuentra con el Señor, o una imagen, ¿no? Que le llamó la atención, y entonces ahí es confrontado. Y Dios le dice: mira, tú me vas a ir a liberar al pueblo. Y claro, Moisés hace los cálculos y dice: ¿con qué? Yo soy un pastor, prófugo, tuve que salir corriendo, me están buscando en Egipto para enfrentar los cargos de haber matado a alguien, y este prófugo no quiso encarar la ley. Así que el hombre estaba asustado y dice: yo allá no vuelvo. Y comienza entonces en un sentido a cuestionar la decisión de Dios. Me parece que estás equivocado, estás eligiendo la persona equivocada. Y si uno lee la historia, Dios lo para en seco a Moisés. A mí no me vas a venir a decir qué tengo que hacer. Y si lo pensamos crudamente, es lógico que Dios reaccione de esa manera. Dios se enoja con Moisés. Y lo que le va a decir, le va a mostrar cómo Dios tenía todo el plan diseñado ya. Dice: ¿no tengo a tu hermano Aarón que voy a usar de vocero? Sí, la cosa es que Moisés no vio más allá de sus narices. Él lo que hace es mirarse, interiorizarse y darse cuenta de que yo humanamente no puedo hacer la tarea enorme. Y sin duda, tenía razón, ojo Moisés. Humanamente hablando, Moisés no podía hacer el trabajo que Dios le estaba encomendando. Ningún ser humano puede realmente hacer las cosas grandes de Dios. Pero Dios le está diciendo: ¿no soy yo el que está en control de todo esto? ¿No soy yo el que manejo las cosas? Por eso lo para en seco. Lógico, Moisés no puede hacer absolutamente nada. Yo soy el que voy a hacer el asunto. Y tú vas a ser mi vara. Y tu hermano va a ser mi voz. Y entonces ustedes como siervos míos van a hacer lo que yo ya tengo determinado que se va a hacer. Lo pone a Moisés en el lugar que corresponde. Hermano querido, no le digas a Dios como Moisés: no puedo, te equivocaste, búscate a otro. Porque lo vamos a hacer enojar.
Eso muestra infidelidad. Dios es fiel con nosotros. Y si nos encomienda hacer algo, es porque tenemos capacidad para hacer esa tarea que nos encomienda. Así que recuerda esto, todos tienen capacidad. Unos tienen más que otros para hacer las cosas de Dios, no cabe duda de eso, pero sin embargo todos los cristianos, hasta el retorno o la venida suya, tenemos que envolvernos y Dios nos ha de dar lo que necesitamos para desempeñar las tareas. Hoy día esto del elitismo de la iglesia, de que los apóstoles, los profetas son los que pueden desempeñar las tareas sagradas y nosotros los que seguimos a estos charlatanes somos la audiencia nada más, esto nos está devolviendo a la Edad Media. Cuando el clero había institucionalizado este sistema en el cual solamente los sacerdotes y los que formaban esa cúpula religiosa eran los que manejaban las cosas sagradas y las administraban a nosotros, y nosotros somos simplemente los espectadores que nos sentábamos a escuchar. Esto no es, como dicen muchos, un progreso, esto es un retroceso en las cosas espirituales. Esto es un regreso a la Edad Media, a las edades oscuras. Si nos vamos a Primera de Pedro, yo se los leo esto, es un texto conocido. En el capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros, tomen nota lo que dice este hombre, no dice nosotros, dice vosotros, la iglesia. Dice sois, no tal vez sean cuando lleguen a cierta posición. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no se queda ahí. Hay una razón del por qué nos hizo Dios esto. Y es porque tenemos una función. Dios nos ha dado si me permiten la ilustración del capítulo 25 de Mateo, nos ha dado talento. Un talento para administrar. ¿Y cuál es ese talento? Dice este hombre, nos ha hecho esto para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta? Así que todos tenemos una tarea encomendada por el Señor. Dios nos hizo en Cristo Jesús todo eso que describe Pedro, y el propósito es para que todos, no una cúpula dentro de la iglesia, sino todos seamos testigos de las cualidades o atributos de Dios en este mundo en tinieblas. Número 3, los bienes que se nos da no son nuestros, pertenecen al Señor. En este caso no pertenecen a los siervos. Estos talentos, este dinero que le da a estas personas para administrar esto es mío ahora. Estos 5 talentos son míos. Estos 2 talentos son míos. Este talento que el Señor me da es mío. No, Señor, se te han otorgado, pero son siempre del Señor y deben volver al Señor, con intereses. Si Dios te da un don para que vayas a hacer la tarea en la iglesia, tienes que devolverlo. No digo que te vas a sacar el don de encima, porque nunca va a faltar alguno que me va a escribir, bueno, ¿dónde dice la Biblia que hay que devolverlo? Es una manera figurada de hablar, Entonces, debemos darle cuenta, a eso me refiero. Tenemos que responder a Dios volviendo con qué es lo que produjo esa responsabilidad que nos ha encomendado el Señor. No pienses que te vas a ir a acostar todos los días hasta el retorno de Cristo y no vas a tener que dar cuenta de cómo te desempeñaste en lo que Dios te ha encomendado. El Señor viene y viene para retribuir a cada uno lo que le corresponde. Así que todo lo que Dios nos da, incluso la vida en Cristo Jesús, no te pertenece, hay que devolvérsela a Dios. Este cuerpo que una vez fue del pecado, se lo tienes que devolver a Dios. Tus bienes materiales, que son bendición. Santiago dice otra vez, cito a este hombre, toda bendición, ¿no es cierto?, viene del Padre de las luces, todo bien, toda buena dádiva, ese es el término que utiliza, viene de lo alto, del Padre de las luces, no es tuyo.
El que realmente entiende las cosas de Dios descarta esta idea de que esto es mío, aquello es mío, mi casa, mi auto, mi plata, mi cuenta bancaria, mi cuerpo, mi vida. No, Señor, es todo de mi Cristo. Nosotros hemos muerto y ahora vivimos para Cristo y todo lo que tenemos es para Cristo. Cuidado con esto, porque alguno puede escuchar y decir, bueno, esto justifica el latrocinio que se hace en la iglesia. Como es todo de Cristo, despójese de todo lo que tiene y tráigaselo a los apóstoles. Póngaselo a los pies de los predicadores que se llenan de plata. No. Tiene que dárselo a Cristo, no a los apóstoles y todo este neopaganismo que se ha metido dentro de la iglesia. Dale tu vida a Dios, dale tu tiempo al Señor, dale tus bienes a Cristo, glorifica a Dios a través de tu vida y todo lo que tienes, porque todo le pertenece a Él por derecho propio. En cuarto lugar, el Señor distribuye según la capacidad de cada siervo. Y enfatizo esto porque puede pasar de largo, ¿no es cierto? No pone Dios, y eso lo vemos otra vez en el verso 15, esto nos lleva a pensar que Dios jamás te va a encomendar algo que tú no puedes hacer. Es demasiado para mí lo que Dios me está encomendando. No, Dios no se equivoca. Si Dios te llama a hacer una tarea, responde. Porque Dios jamás te va a poner en una situación o te va a enviar a hacer algo que para ti es naturalmente imposible. Si Dios dice hazlo, es posible. Cuando este Señor le repartió 5, 2 y 1 talento a cada uno, es porque Él entendía muy bien cómo se desempeñaban. Estudió a sus siervos, los conocía de qué materia estaban hechos y sabía perfectamente que cada uno de ellos podía desempeñar la tarea. Insisto, uno más que el otro, pero todos tenían la capacidad. Así que el problema acá no es un asunto de desconocimiento por parte del Señor de lo que podía hacer cada persona, sino la irresponsabilidad de las personas que no hacen, en este caso uno nada más, que no hace lo que el Señor le había encomendado. Ahora, a los siervos que fueron fieles, los elogia personalmente y los premia. Al punto que lo que es del Señor, miren cómo se da vuelta la cosa, ¿no? Lo que pertenece al Señor, ahora lo comparte con ellos. Noten que en el verso 21 y verso 23 dice, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué implica? Que todos los bienes de la casa, todo lo que disfruta este Señor, lo voy a compartir contigo. Todos los bienes, todo lo que es el gozo de este hombre, su propiedad, la forma en que vive, dice, entra al gozo de tu Señor. Esto nos habla de un Señor contento, agradecido, un hombre que está rebosando de alegría porque sus siervos habían sido fieles a Él y dice, yo voy a compartir esta felicidad con ustedes, este gozo que siento, lo voy a compartir. Entren a gozarse conmigo de esto que ustedes han producido. Y no solamente eso, pero fíjate en el verso 28, donde dice el Señor, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. El Señor dice, miren ustedes qué interesante, le dio 5, produjo otros 5 y son 10. Pero en lugar de decir, denle a aquel que produjo lo que es mío, dice, el que tiene los 10 talentos, denle a él ese talento que no produjo. Casi lo hace copartícipe de la plata que este Señor tiene. Dios hace eso con nosotros. La Biblia nos habla que somos coherederos con Cristo. No cabe duda que todo pertenece a Dios, pero Dios no es como lo pintan los paganos, un tirano devorador que nos estruja, nos quita todo. La Biblia nos dice que cuando venga Jesucristo y nos lleve a la gloria, vamos a disfrutar las riquezas de Dios, que somos coherederos con Cristo. Todo lo que es de Dios lo comparte con su Hijo, y todo lo que es del Hijo lo comparte con nosotros. Por eso Juan decía, tenemos comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y la palabra comunión significa compartir con la otra persona. No es simplemente estar con la otra persona, pero tener en común todos los bienes de Dios. Sin embargo, fíjense en qué drástico es el cambio del cuadro
cuando hablamos del tercer siervo. Y este señor lo que hace, la falla de él es manifestar una falta, una ausencia de industria. Un hombre que no mueve un pelo, no se preocupó en lo más mínimo por ver qué va a hacer con ese talento. Por eso lo tiró a la tierra y le puso ahí un poco de barro y lo tapó, hasta que el Señor venga. Y fíjense, en primer lugar este señor, equivocadamente, considera que es correcto proceder sin haber actuado. Para él, en su manera de pensar, el hecho de haber estado inactivo, simplemente decir yo soy el siervo y le hago caso a mi señor, y el hecho de devolverle la moneda tal cual como el talento, esta medida de peso, devolvérsela así como se le había dado, para él, en su mente, eso era la manera correcta de proceder. Y probablemente nadie le podía sacar eso de la cabeza, Mi proceder es correcto. Yo no le robé al señor Lo que el Señor me dio, lo guardé y ahí está, te lo devuelvo otra vez. Así que este hombre concluye que la inactividad, la irresponsabilidad, la inacción, esa es la manera de proceder. Así que pensó erradamente que por eso recibiría la misma recompensa que habían recibido los otros señores que sí se pusieron a trabajar, que sí pusieron el hombro en el asunto, que sí se envolvieron en los negocios del Señor. La segunda cosa es que muestra pero es tremendo esto, una total falta de respeto o reverencia por el Señor. Porque en el verso 24 y 25, miren ahí en ese capítulo 25, este señor dice, te conozco. Te conozco. Miren la soberbia de este hombre. Yo sé quién eres tú. Yo te conozco. Yo conozco tu carácter. Y en realidad no lo conocía. Porque vemos por el contexto cómo trató a los otros siervos, que realmente este hombre no conoce a su señor. Pero él tiene esta soberbia de decir, yo sé con qué tijera estás cortado. Yo sé qué clase de fulano eres. Una total falta de respeto a su señor. Yo te conozco. No, este señor no conocía a su señor. 2, lo acusa. Yo te conozco, y lanza una acusación contra este señor. Dice, eres injusto. ¿Lo ven eso en sus Biblias? Así que miren ustedes qué interesante. El Señor vuelve para pedir cuenta del asunto, y este hombre, que sabe que procedió mal porque no hizo nada, ahora lo que hace es darle vuelta, usa la psicología y trata de crear culpabilidad en el Señor que le dio el talento. ¿Saben cuánta gente hay que le hace a Dios culpable de todas las macanas que hacen los seres humanos? Cuando vemos todo el caos que hay en este mundo, decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dios es el que tiene la culpa por el sufrimiento que hay en el mundo? No, mi querido, los problemas que sufre este mundo no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Nosotros somos culpables del robo, la rapiña, la violación, violencia de género, violación de chicos, las mentiras en la política, las guerras, los rumores de guerra. Todo eso no es producto de la conciencia divina. Esa es la irresponsabilidad humana que nos llevó a este cuadro catastrófico de existencia en el que estamos viviendo. Y muchos de los problemas que encaran los cristianos, contrariamente a lo que se piensa comúnmente, es ocasionado por el cristiano. Nosotros solo nos metemos en un lío. A veces la gente dobla las rodillas y dice, Señor, ayúdame con mis finanzas, mi economía, dile a mi sueldo, a mi jefe que me aumente el salario porque no llego a fin de mes. Pero resulta que nos metemos en los líos porque somos irresponsables con los bienes que Dios nos da. Acá la culpa no la tiene Dios. La culpa la tenemos nosotros, siervos infieles. Y entonces el pretexto dice, no trabajé porque te tuve miedo, tenía temor de ti, por lo tanto no hice absolutamente nada. Y otra vez, patético esto, como los hombres dicen, te tenía temor, oh Dios, y es por eso que no hice esto o no hice lo otro. Así que tenía razón el Señor entonces en agarrar a este hombre y reprenderlo en la forma cruda que lo hizo, y juzgar la actitud de este siervo como un siervo malo
y por lo tanto, por ser un hombre malo, fue negligente en la comisión que este Señor le había dado. Así que el Señor, por el trato que muestran estas personas, mejor dicho, el trato que muestra este Señor hacia sus siervos, nos damos cuenta que no era lo que este Señor pintaba. Este hombre dice: eres malo, eres injusto, pero a ver, vemos que el Señor le está diciendo a estos que les dio el dinero para que administren. Primero los puso en una posición privilegiada, porque los podría haber dejado limpiando la casa o algo por el cortar el pasto. Pero no, a estos los elevó y les dijo, los honró con el ser ellos los veedores de sus bienes. Y luego, ya eso de por sí para un esclavo en aquel entonces era mucho, pero encima ahora los hace copartícipes de su casa, de sus bienes. Esto me recuerda un poco la historia de José. ¿Se acuerdan cuando José entró en la casa de Faraón? Le dijo, tú administra todo, eres la segunda persona en el imperio, así que tú ve cómo manejas la economía. Y José piola, ¿no? Un hombre bien vivo, agarrado de Dios. Dios lo usó de una forma extraordinaria, salvó a Egipto de la hambruna. La economía se disparó porque venían todos los que se morían de hambre de otras naciones, venían a comprar grano a Egipto, así que eso fueron años de explosión económica en Egipto gracias a la inteligencia y a la industria de José. Pero entonces Faraón no solamente le dio este privilegio, pero disfrutaba de los bienes de Faraón. Vivía en el palacio, comía en la mesa de Faraón, era todo un señor. Aquel hombre que había estado en el desierto con sus hermanos, terminó de esclavo en la casa de un general, corrido por una mujer que estaba sonada de la cabeza, y en fin, pasando preso, allí abandonado en un calabozo, y terminó ese hombre siendo la mano derecha de Faraón. Jesús acá lo que no está mostrando a este Señor como un vil, miserable, que toma donde no le corresponde, sino un Dios bueno, un Señor bueno, un Señor que premia debidamente y aún con más a las personas que le sirven con bien. Bueno, ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿saben? Muchos insultan a Jesús, insultan a Dios, le faltan el respeto, son irreverentes, pero la Biblia nos dice que Dios nos da más de lo que merecemos. En realidad no merecemos absolutamente nada, para serles franco, pero Dios siempre abre su gracia para inundarnos de ella. Se nota que los siervos, acá hay una diferencia de relaciones, porque uno dice, ¿cómo puede ser que estos dos siervos funcionaron y fueron premiados y este no? Bueno, acá hay un problema de relación personal. Los otros dos siervos tenían una buena relación personal con su Señor. Seguía siendo Señor, no era el cuate, era el Señor. Y lo honraban como Señor, pero existía una buena relación. Insisto en esto, cuando el Señor ve que estos hombres trabajaron y fueron fieles, dice, vengan a gozarse conmigo, entren conmigo. No está este asunto de que yo todavía soy el Señor y ustedes son mis esclavos, mi propiedad, así que ustedes van a seguir como esclavos. No, dice, ustedes van a disfrutar de mi casa y de mis bienes. El otro, en cambio, no tenía ninguna, ni siquiera una mala relación. No tenía relación con ese Señor, por eso nunca lo llegó a conocer. Dice, te conozco, pero no conocía a su Señor, no conocía su severidad, no conocía su actitud. Para terminar, de esta parábola les doy estas 3 importantes lecciones para reflexionar. Jesús dice, velad, en el verso 42 del capítulo 24, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Velad. Y entonces concluimos por la parábola que tenemos que velar. Ese velar implica poner atención a lo que Dios te da. Mientras esperas el retorno de Cristo, pon atención en lo que Dios te está dando en el presente. No hay algo que el Señor nos da para administrar que debe ser dejado a un lado. Y yo creo que una de las cosas que Dios nos ha dejado a todos los cristianos, hermano querido, y realmente estamos mostrando infidelidad en esto, es de compartir el Evangelio con el otro. Todos hemos sido llamados a ser un embajador de Cristo. No hay excepción alguna. Todos tenemos ese talento. Ese es por hablar de un talento. Dios te ha dado el Evangelio, no para que lo entierres
Uno de los grandes pecados de la iglesia de hoy que cometen los cristianos es el pecado del silencio. Estamos actuando con infidelidad, no somos fieles a la gran comisión. Jesús no solamente le dijo a los discípulos que debemos ser testigos, la iglesia es un testigo de Cristo. Y no estamos, la iglesia contemporánea, los cristianos, siendo fieles en esta comisión. No estamos administrando ese talento. Así que cuidado. Velar implica entonces, número uno, poner atención a lo que Dios te da. Número dos, usar bien lo que Dios te da. Porque puedes caerse en el error de que usamos lo que Dios nos da en una forma incorrecta. Y eso es lo que vemos en la iglesia de hoy. Gente que agarra la Biblia, gente que agarra el Evangelio, pero lo explota para sus propios beneficios. Así que lo que tenemos que hacer es velar de que usemos como corresponde los bienes que Dios te da para que sean administrados. Y vuelvo a insistir en esto, eso envuelve tu vida personal, tu vida social, tus bienes, todo lo que tú haces dentro y fuera de la iglesia, tu vida pertenece a Cristo. Así que, número uno, velar implica poner atención en lo que Dios te da. Número dos, usa bien lo que Dios te da. Y número tres, y para cerrar, no presentes excusas absurdas cuando no usas lo que Dios te da. No te puedes burlar de Dios. Te puedes burlar de los demás, te puedes burlar de ti mismo, pero no te puedes burlar de Dios. Y Dios no nos va a dejar pasar este pecado por alto. Dios no deja pasar ningún pecado por alto, y mucho menos esto de acusar a Dios y presentar excusas de que cometió algún error con nosotros. Así que cuidado, no trates de presentar excusas baratas diciendo yo no puedo, no tengo tiempo, cuando Dios te encomienda hacer algo. No existe delante de Dios ninguna excusa plausible que nos justifique por nuestra negligencia. La persona que actúa así es un infiel y por lo tanto dice el Señor en el verso 30, y al siervo inútil que no sirve, echadlo en las tinieblas de afuera y allí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Allí en las tinieblas, en los tiempos bíblicos, la oscuridad tenía sus terrores. La gente por eso prendía lámparas en las casas, inclusive servían para dirigir al caminante, y quedarse afuera era estar expuesto a las fieras. Acuérdense que en el Medio Oriente no es como ahora, ¿no? Andaban las fieras merodeando, perros, vagabundos, a veces había leones, osos, ladrones, salteadores. No era seguro quedarse en la intemperie. Entonces ahí venían los terrores y probablemente el frío también de la noche, la inseguridad y todo eso. A esa persona entonces lo que se está diciendo va a quedar completamente desamparada, sin ningún tipo de protección. Hermano querido, hermana, el Señor Jesucristo nos dice velad. ¿Y cómo debemos hacerlo? Preparándonos, como vimos la semana pasada. Y número dos, siendo fieles. El Señor nos va a pedir cuenta. El Señor viene, pero nos quiere encontrar con las manos en la masa. Es decir, administrando lo que nos corresponde. Y tenemos la capacidad para hacerlo. Esta iglesia local tiene la capacidad para hacerlo. La iglesia de Cristo tiene la capacidad para hacerlo, porque Dios la ha condicionado, la ha preparado y la sigue preparando para poder cumplir su comisión. Quiera Dios entonces que seamos fieles cuando se trata de servir al Señor, y que no nos agarre como este señor siendo malos y negligentes, porque tendremos que pagar el precio por ello. Vamos a orar. Bueno, Señor, esto es una historia conmovedora, porque vemos a un individuo que no se preocupó en tener una relación correcta con el Señor de la historia, y apunta a muchos que realmente, como los líderes de Israel, que es el contexto, Señor, que nos has plasmado en todo esto, te servían, sí, pero no administraron como corresponde los talentos que le diste. Y por eso los enjuiciaste. Y quedaban afuera, a menos que aceptaran a Cristo Jesús como Salvador.
Hoy en día, Señor, hay muchos que están en la iglesia, hay muchos que piensan que te están sirviendo, pero no están administrando las dados. Y que empecemos en lo poco para que nos puedas poner en lo mucho. Así que gracias por no descuidarnos. Rogamos que nos ayudes a ser fieles, Señor, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.